Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del 5, un podcast en el que hablamos sobre tecnología, sobre inteligencia artificial, emprendimiento y cómo poder digitalizar empresas para el día de hoy. En este episodio vamos a hablar sobre algo que es muy importante en el mundo digital, que es el aprendizaje y cómo hacemos nosotros actualmente para poder aprender todos los skills que se requieren para trasladar negocios tradicionales o para poder generar una empresa en el mundo digital, en la internet. El día de hoy nos acompaña Natalia y Juan Ospina. Ambas son personas que llevan un gran recorrido también aprendiendo por internet, han creado sus estrategias, tienen sus hábitos de aprendizaje, han básicamente todo lo que saben hoy, la forma en la cual trabajan, básicamente la mayoría de todo fue aprendido por internet, e igual que en mi caso, llevamos pues ya mucho tiempo haciendo esto y muchas de las labores del 5 también se han desarrollado a partir del aprendizaje por internet, del aprendizaje en línea. No sé si alguno de ustedes quiera presentarse o hablar un poco como de su experiencia sobre su aprendizaje en internet o sus procesos. Nata, si gustas, puedes comenzar. Bueno, aunque pues digamos que hay como anotación, yo vengo como de la escuela tradicional. Lo digo porque pues obviamente en 5 siempre estamos buscando pues como esta disrupción del aprendizaje y me acuerdo muchísimo que hace como un mes y medio más o menos que nos reunimos con un rector de una universidad muy prestigiosa de aquí de Pereira. Nos reunimos con todos los de 5 y en ese momento me acordé de que de los 40 y pico que somos, solo 5 tenemos como un título profesional, ¿cierto? Un título de una universidad o de una entidad que de diplomas, ¿cierto? Y que yo creo que ninguno lo tiene colgado esa parte. Creo que todos tenemos un diploma todo ahí guardado en un closet. Em, Sin embargo, después de que yo termino la universidad, eh, yo estudié diseño de medios interactivos y digamos que toda la parte de UX y UI no fue de una como mi interés. Yo empecé a especializarme más en la parte de mercado digital. Cuando yo me gradué y hice prácticas de la universidad, eso fue hace bastante tiempo, como 8 años, creo. Y en ese momento no había como nada acerca del tema. Entonces tocaba ser como súper autodidacta y experimentar un montón. Y a partir de eso, creo que empezó a hacer esa, como ese camino a estudiar por internet, ¿cierto? A no tener un profesor, a buscar, a saber buscar, porque obviamente saber de Google tienes que saber buscar, aunque pues obviamente hoy con inteligencia artificial es más fácil, pero así inicia este proceso y cuando me encuentro con Andreans y con Dani, era como, y que nosotros decíamos, bueno, ¿cómo podemos hacer la educación distinta? Pues ya veníamos todos un poco con ese contexto de aprendizaje como autónomo, ¿cierto? Siendo como súper eh, autodidactas, ¿cierto? Y recorriendo cada uno nuestro camino. Y obviamente tenemos que, y creo que eso es lo chévere de Internet, y es que pues ahorita ya tenemos acceso a mucha información. En Internet está toda la información. Entonces es como, más bien, cómo nosotros empezamos a fomentar que las personas aprendan a buscar y aprendan por sí mismos, más allá de simplemente recibir la información de un profesor. Creo que eso es como lo más retador que podemos encontrar, que obviamente uno viene como del colegio y pues la universidad un poco, entonces cómo nos quitamos eso. Y bueno, sí, ya así empecé, ¿cierto? Así empezamos y también así es como termina, como materializándose 5 como tal. Y por eso también cada vez que uno escucha a los nuevos becados y a todos los que han pasado por nuestro aprendizaje, es como uno llega a 5 y uno como que lo tiran a un abismo. Y José lo puede decir, porque pues él llega y ya tenemos un poco más estructurado nuestra metodología y es como hágale y defiéndase usted solito. Entonces, creo que esos son como puntos, poco ese contexto y de cómo llegué hasta acá, ¿cierto? Ahí un poco antes de que darle la palabra a José, es si lo que dicen es verdad, en 5 somos más o menos 40 y casi 50 personas, creo en este momento, no estoy seguro, no tengo la cuenta. Somos por 40 y pico.
Pero es muy cierto, solamente de esas casi 50 personas, solamente hay 5 personas que tienen un título universitario, pues como tal certificado. Lo curioso es que tampoco ninguna de esas personas se dedica a lo que estudió en la universidad como tal a hacer hoy día. De pronto hay cosas que tienen relación, pero no es de lleno como decir esto, yo estudié esto en la universidad y a esto me dedico. Por otro lado, hay otro porcentaje que hizo algunos semestres en la universidad y al final pues terminan saliéndose por el llamado, digámoslo así, ¿no? El llamado a generar un cambio y a tomar más responsabilidad sobre su vida y sobre lo que aprende y sobre cómo se forma. Creo que sobre esto nos puede narrar un poco José, porque José es de las personas que pivoteó en varias carreras, probó una que otra cosa, y al final pues fue encontrando como su espacio. Entonces, José, si nos puedes contar cómo llegas a 5, cómo es este proceso para ti de aprender, y más que vienes desde una academia, desde una formación mucho más tradicional, a trasladarte pues como a algo más revolucionario, por decirlo aquí, algo más insurgente. Sí, claro que sí. Bueno, yo empecé, como dijeron ustedes, yo empecé en una carrera tradicional, me fui a otra ciudad, me fui a Barranquilla a estudiar contaduría pública, lógicamente nada que ver con tecnología. Eh, Realmente no había, Contaduría, no era nutrición. no, nutrición fue cuando volví acá a Pereira. Ah, bueno. Ya. Entonces me fui allá a estudiar y había como una inconformidad con el modelo de aprendizaje, habían cosas que no me gustaban, entonces yo asumí que el problema era la carrera, y como listo, me vuelvo a mi ciudad, empiezo a estudiar algo que me gusta más, con lo que me siento más afín, que es la nutrición, y empecé a estudiar nutrición acá en Pereira, pero todavía me hacía falta algo, sentía que, a ver, el mundo avanza muy rápido a comparación de cómo pueden avanzar o actualizarse los sistemas educativos. Y en últimas, tampoco es un tema de satanizar las universidades, sino más bien de entender que la educación es en un 90%, bueno, un 99% diría yo incluso, nuestra responsabilidad. De resto, es más, en lo que yo también me di cuenta, es más encontrar un mentor, una persona que te diga ven, no, busca más bien por este lado, pero ya, o sea, no es que él te va a dar todo en bandeja de plata, no, te va a decir como, hey, te estás metiendo no, te estás metiendo por donde no es, busca mejor esto y tírate por este lado. Ya, ese es el acompañamiento que hace un mentor, y si de pronto encuentras obviamente ya conflictos muy grandes en el proceso, pues el mentor va a estar ahí. En ese proceso, en esa inconformidad que yo tenía con el sistema tradicional educativo, por lo menos acá en Colombia, me encuentro con el 5, con Educate, eh, y empiezo a formar parte pues como de esta comunidad que me dieron como todas las herramientas para yo poder empezar a desarrollar esa habilidad de aprender por mi cuenta, porque yo siento que algo que sí es delicado cuando estamos muy acostumbrados al sistema tradicional de educación es que nos acostumbramos en serio a que todos nos lo den. Entonces los estudiantes, incluso yo me acuerdo que siempre se quejan en la clase que, ay, pero que usted no dio ese tema, y se quejan en el examen que usted no explicó bien ese tema, que no sacó la hora adicional para explicar bien ese tema. Y es la responsabilidad de uno como tal aprender todo lo que necesita realmente para salir a ser un profesional. Entonces, digamos que en 5 fue que yo empecé a adquirir esa habilidad de aprender por mi cuenta, de empezar a ser más curioso, de empezar a buscar. O sea, yo siento que eso ya estaba ahí, pero lo desarrollé y lo potencié mucho más cuando entré al 5 y tuve un mentor que me diera orientaciones en vez de darme toda la instrucción pulpita. Sí, yo creo que hay una clave importante para, a ver, como para uno poder aprender como un poco más rápido, ser un poco más eficiente, es poder tener como una persona que ya recorrido ese camino. Porque obviamente en internet hay mucha información, o sea, es como que, por Dios, hay toneladas de cosas, hay cosas muy buenas, hay cosas terribles. Entonces, de pronto cuando hay una persona que ya recorrió ese camino que uno quisiera desarrollarse profesionalmente, pues obviamente eso va a ser una ayuda
para uno hacer un autoaprendizaje más efectivo, porque siento que a veces uno pierde mucho tiempo en algún curso, no, porque le haces muy buena publicidad y tú como que, bueno, esto parece bueno, pero cuando te ves es una perdedera de tiempo o es más de lo mismo. Entonces yo creo que eso es como una de las desventajas más grandes que tienen aprender en línea. Exacto, eso que dices es muy importante y creo que es una de las cosas que más le critican pues al aprendizaje del Internet. Bueno, y más allá del aprendizaje del Internet, pues esto es un modelo educativo que incluso he estudiado, se llama aprendizaje significativo y es ya tonto. Uno cómo hace para aprender lo que, pues lo realmente importante o lo que realmente funciona, ¿cierto? Y no caer en las falacias y en los bulos de estoy aprendiendo algo que pues que ya fue probado y al final terminó siendo falso. Un poco para aprender correctamente las cosas que sí debería aprender, las cosas que funcionan. No sé si tienen alguna estrategia o cómo hago yo para buscar esos mentores, por ejemplo, ¿cierto? Creo que se podría hacer. ¿Cómo hago yo para buscar un mentor en Internet y que guíe mi aprendizaje? ¿Cómo han probado ustedes eso? Bueno, por mi parte, realmente el 5 es el lugar ideal, de verdad, para encontrar un mentor, al menos en todo lo que se refiere a tecnología, porque es que, digamos, yo pienso que a veces de pronto la gente ve más el 5 como solo un sitio para aprender de ingeniería de software o desarrollo de software, pero realmente es un sitio para aprender de muchos temas. Estos podcasts, por ejemplo, son muy educativos, son muy informativos y digamos que al contar este tipo de experiencias también es como una guianza para que las personas no caigan en lo mismo por lo que nosotros ya pasamos. Y en el caso del 5, no solo hay mentores en desarrollo de software, no solo hay mentores en diseño, no solo hay mentores en mercadeo y manejo de redes, sino que hay mentores que saben de emprendimiento, cómo es empezar un proyecto desde cero, cómo escoger un proyecto que ya va en cierta etapa y empezar a escalarlo, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel de negocio como tal. Entonces son muchas habilidades que se pueden aprender y yo pienso que lo que deben buscar las personas también en su LinkedIn y en las redes, en el network que empiezan a hacer, es eso, empezar, si su área de pronto no está en tecnología, busquen una persona que esté en su área de conocimiento y trabajen con esa persona gratis, de la mano, ayúdenlo a hacer lo que él hace, que eso les va a ayudar a adquirir las habilidades y van a empezar a aprender, él se va a convertir en su mentor. Cuando menos piensen van a tener las suficientes habilidades para hacer lo mismo que esa persona hace y ojalá igual o mejor. Eso que dice José es súper cierto. Digamos que en mi caso, que cuando yo empecé a hacer en línea y bueno, ya a descubrir como todas esas cosas difíciles, esos retos y de depurar contenido y todo esto, una de las claves era encontrar personas que trabajen en lo que promueven, ¿sí? Que, bueno, si tiene un curso de algo, como que esa persona ya haya trabajado ahí y tenga un contexto de esa área en específico. Porque cuando una persona realmente ha trabajado ahí y no simplemente está replicando información que ve en internet, porque en serio hay personas que ven un curso y replican ese curso y lo venden, o sea, eso es un montón de cosas y que uno pues tiene que fijarse muy bien. Entonces, creo firmemente que no es... Y aparte de eso lo replican mal, ¿cierto? Distorsionan cierta Sí. información y dañan el contenido bueno y se vuelve mucho más simplista. Total, o sea, no es como profundo, no pueden dar ejemplos correctos, no pueden formular buenos ejercicios porque obviamente no tienen ese contexto. Entonces yo creo firmemente en la metodología que nosotros hemos desarrollado en 5 porque siempre hablamos desde la experiencia, ¿cierto? Desde lo que ya hemos pasado. Entonces por eso las experiencias de los chicos, como José lo mencionaba, son tan gratificantes para ellos porque pues obviamente entran al campo de batalla literalmente y aprender haciendo. Entonces cuando uno encuentra esa persona que ha recorrido el camino, uno va a tener esa información depurada porque esa persona te va a decir, mira, puedes hacer esto, puedes hacer A, B y C, porque ya lo ha hecho. Entonces creo que firmemente es como que, bueno, antes de
comprar el curso o algo, bueno, quién lo dicta, en qué ha trabajado, qué hace. Creo que también por eso es tan importante manejar marcas personales y cuando una persona maneja muy bien su marca personal y muestra lo que hace, obviamente tiene un poco más de credibilidad y uno puede estar un poco más tranquilo, ¿no? De tener esa información, de tener la información correcta. Sí, todo esto que dice Nata es muy cierto. Yo llevo en internet desde yo creo que por ahí desde el 2010 más o menos, pues que empecé como a tener una presencia y empecé como a tratar de aprender por internet. Y en esa época, como era un internet muy prehistórico, digámoslo así, pues obviamente no prehistórico a nivel de, digamos, tengo 50 años y vi desde que se creó la primera computadora, no. Más bien como un internet en el cual, como, bueno, hoy lo llamamos Web 2 o algo así, que es cuando ya uno puede acceder a las páginas y uno puede empezar como a todo ese asunto. A buscar en Google. A buscar en Google y todo eso. Entonces, habían esas pequeñas comunidades. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Crystal Lab, que era como una comunidad donde había cosas de desarrollo de software o de diseño. Yo era una persona más orientada por el diseño, entonces aprendía muchas cosas de diseño, pero no solamente había, sino que recién estaba empezando, digamos, todo este movimiento también como de gente que hacía tutoriales en YouTube de contenido sobre cómo hacer cosas en Photoshop y todo esto. Y en ese momento era muy fácil como tú escribirle a las personas y que ellos te respondieran y te guiaran un poco. De pronto en ese momento no eran las personas más top en el conocimiento de todo eso, pero uno empezaba a formarse de ahí, ya uno un poco con la experiencia pues iba diciendo, bueno, esto no funciona así o tal y tal cosa. Pero hoy día creo que también hay muchísimas comunidades muy buenas. Por ejemplo, pues José ahorita habla de, afortunadamente la comunidad de 5 es una comunidad centrada mucho en el conocimiento y en el aprendizaje y en como la curiosidad de las personas. Y no solamente está eso, por ejemplo, si tú utilizas Adobe, tú puedes ir a Adobe y mirar los foros de Adobe, ¿cierto? Hoy casi todas las plataformas tienen un foro y tú puedes acceder a esos foros y empezar a preguntar y interactuar más con la comunidad y todos esos procesos que tú haces desde esa parte, de tener un contacto con el público que maneja una herramienta o con la gente que está metida en el campo en el cual tú quieres entrar. Todo ese contacto te ayuda también a ti a formar un buen criterio. Por ejemplo, las preguntas siempre, bueno, las que empiezan a dar están muy bien puntuadas o lo que tú estás buscando se encuentra allí. O cuando hay preguntas que no tienen respuesta, pues también ayuda a que el producto pueda avanzar y más adelante pueda haber una solución a ese problema. Pero entonces aquí, lo siguiente que quiero manejar es qué se necesita o qué necesita una persona para poder aprender por internet, cuáles son esas habilidades o cómo tiene que mentalizarse esta persona para poder aprender por internet. Bueno, yo pienso que lo primero es tener definida obviamente un área en la que quiera explotar su conocimiento. Pues en mi caso fue desarrollo de software, en el caso de fue diseño, en el caso de Nata, mercadeo también con bastante conocimiento en diseño, pero principalmente mercadeo. Todos tenemos áreas de conocimiento diferentes y después de eso es identificar un camino el cual seguir, porque es que es tan amplio. Una vez uno cree que es solo escoger eso, pero una vez uno entra ahí, también ve infinidad de posibilidades y de cosas en las cuales volverse realmente experto. Yo pienso que de verdad hay que enfocar la energía en seguir un camino. Entonces, digamos, si yo soy una persona que reconozco ciertas habilidades en mí, soy de pronto más creativo, me enfoco más en los detalles, y demás, y si estoy en desarrollo de software, de pronto voy a ser una persona que quiera más enfocarse en el frontend, en proveer una buena experiencia de usuario, en proveer interfaces agradables y muy cercanas a lo que nos proveen los diseñadores, por ejemplo, como Andrés. Y si soy una persona que me enfoco más en que las cosas funcionen, en la lógica, en que tengamos un entorno seguro en la aplicación y demás, mis habilidades van más por ese lado y me gusta más eso, voy a ser una persona más que se debe enfocar en aprender y tener conocimientos de backend. Y eso aplica para todo, o sea, en todas las áreas debo seguir un camino que me lleve a un objetivo final. Es como, yo quiero volverme un experto en todo el manejo del producto, interfaz, quiero terminar más adelante siendo capaz de entender las necesidades del cliente y traducirlas en un producto tecnológico, o por el contrario, quiero ser un duro de backend y hacer un software de seguridad informática y montar algoritmos de inteligencia artificial y demás. Me enfoco por otro lado.
pero siempre tener como ese camino, empezar a definir ese camino. Y en gran parte los mentores ayudan a eso. Hay muchos mentores que mencionan qué camino podría uno seguir de acuerdo a lo que quiere llegar a ser en un futuro. Incluso yo creo que al final podríamos comentar algunos enlaces y algunas fuentes a las cuales pueden acceder y que les puedan ayudar para encontrar eso. Bueno, yo no lo voy a decir al final, lo voy a decir ahora. Y es, pues, por ejemplo, pues obviamente lo que dice José es como cuando uno va a ir definiendo su carrera, ¿cierto? Que obviamente, digamos que también creo que esta época es muy chévere porque tú puedes pivotear de carrera un poco más fácil a como nuestros papás lo podían hacer, ¿cierto? Uno puede ir transformando, pero muchas veces no es tan sencillo, ¿cierto? Muchas veces no es tan sencillo uno saber qué le gusta o en qué es bueno o qué identificar. Y quiero recomendar un libro que se llama Six Types of Working Genius. Solamente está en inglés y ahorita también voy a decir algo sobre inglés. Pero es un libro que en mi caso fue súper revelador. Porque yo era como, Dios, estoy como en un limbo porque no sé en qué soy buena, sé qué cosas me gustan hacer, pero no sé cómo definirlas. Y en este libro, digamos que fue muy chévere porque pude por fin darle una definición a lo que yo puedo hacer, ¿cierto? Digamos que a mí una de las cosas que más me gusta es poder conectar a la gente y poder hacer que la gente pueda trabajar en algo en específico. Eso en inglés es enabler, pero no sé cómo se produce eso en español, esa palabra, no sé cómo traducirla. Para mí fue eso. Como un habilitador o un facilitador. Algo así. Como un facilitador, sí, algo así, más o menos. El libro habla de 6 tipos diferentes. Está que el creador, está el que termina las tareas, está el que discernir, el que discerne, el que ayuda a discernir las ideas. Bueno, es muy chévere, es muy chévere. El libro incluso ellos también tienen un podcast y está en Spotify para los que quieran escucharlo y les ayude como a encontrar un poco esa carrera profesional, ¿cierto? Eso ahí pues como un poquito de paréntesis. Y ya pues volviendo a lo que decías, bueno, ¿qué necesitamos? Uno, aprender a buscar en internet. Eso es súper importante, saber cómo puedo buscar en internet. Literal, puedes buscar en YouTube cómo buscar bien en internet y vas a encontrar muchos tips de cómo buscar bien en internet. Pero yo creo que una de las cosas también más importantes es el inglés, porque la mayoría de información, y como lo mencionaba, creo que José lo dijo ahorita, que en este momento la información se transforma cada segundo, o sea, de un momento a otro sale algo nuevo, pero toda esa información está primero en inglés. Puede durar unos 6 meses hasta que nos llegue en español, o sea que podríamos estar 6 meses atrás de muchos profesionales. Es decir, queremos realmente sobresalir en un área, aprendamos inglés. Eso sería como mis 2 tips, aprender a buscar y saber inglés. Eso es muy clave y yo estoy de acuerdo con eso y creo que también le sumaría una cosa adicional y es como la curiosidad insaciable. Pero yo que en especial y en algo que dice Nata que me parece muy clave y es que hoy día y en especial en tecnología, o sea, cuando alguien entra a trabajar en tecnología yo creo que lo va a notar y es como que tú piensas voy a diseñar, ¿cierto? Entonces voy a diseñar en tecnología y cuando entras a diseñar en tecnología ves que son como 70 tipos diferentes de diseño que puedes hacer. Y si vas a desarrollar, entonces hay como 70 tipos de desarrolladores que existen. Y si vas a hacer mercadeo, hay 70 tipos de mercadeos diferentes en los que puedes abarcar. Entonces, hoy día como que no hay como un límite así que te diga, digamos como en la universidad, ¿cierto? Si tú estudias ingeniería industrial, pues sales siendo ingeniero industrial. Si tú estudias ciencias del deporte, sales siendo una persona que sabe ciencias del deporte o, bueno, ingeniería mecánica o algo así. Pero cuando tú entras a trabajar en tecnología, ves que son como tantos campos y como que un mismo diseñador puede hacer, o una misma persona puede hacer como tantas cosas al mismo tiempo. Se vuelve muy transversal. Exactamente. Entonces, digo que la curiosidad, porque no hay que cerrarse la idea de que lo que uno estudia en la universidad, de eso va a trabajar, comenzando por ahí, ¿cierto? Y creo que hay que dejar eso bien claro, ¿cierto? Hoy día, lo que uno estudia en la universidad, muy seguramente no es en lo que vas a trabajar más adelante.
creo que la carrera profesional hoy día está muy por aparte de lo que es la carrera académica que uno puede tener. Y así como está ese aprendizaje que uno hace como aprendizaje por gusto académico, solamente porque me sacía la curiosidad de saber de algo, está ese aprendizaje que es enfocado en el trabajo. Y es un poco lo que tenemos en Cinco, ¿cierto? Nosotros hacemos aprendizaje enfocado en el trabajo y cómo ayudar a las personas a que tengan un trabajo, un empleo en la industria de la tecnología. Que desarrollen su máximo potencial. Exactamente, y que no lo vean solamente ahí, o sea, no lo vean solamente como que yo desarrollo, entonces yo solamente sé desarrollar, sino que es una persona que tiene capacidades amplias y que puede manejar distintos factores. Por eso nosotros ayudamos mucho a las personas a que además de que aprendan una hard skill, que puede ser desarrollo de software o diseño, también aprendan todas las habilidades blandas que son muy importantes y incluso más importantes que las hard skills, que son la comunicación con otras personas, el pensamiento, la comunicación asertiva, el pensamiento crítico, porque si algo, por ejemplo, y hay estudios incluso sobre esto, hay un estudio de la OCDE que dice que las universidades en general no enseñan bien pensamiento crítico, en particular porque el pensamiento crítico solamente se aprende haciendo cosas y haciéndolas de verdad, es decir, que funcionen y tengan contacto con las personas. Y tú en una universidad no aprendes eso porque rara vez tú haces un proyecto que termine funcionando en un mercado y termine generando profit y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que eso es muy valioso hoy día, ¿cierto? Hay que aprender a exponerse más a ese tipo de situaciones y todo ese asunto. Con esto quería irme de pronto un poco más. ¿Cuáles ven ustedes la diferencia entre esta educación que es tradicional, en especial pues, los tres que pasamos por la universidad y que estamos en una academia, es la diferencia entre la educación tradicional con esta educación que es digital o ese aprendizaje mío, ¿cierto? Cuando yo me hago responsable de mi aprendizaje. Yo diría que la mayor diferencia, personalmente, que yo veo son los límites. Yo siento que en la educación tradicional, tanto la universidad establece límites como uno mismo se los termina estableciendo, porque uno dice como listo, yo sigo el peso, a mí me pasa en que tengo que estudiar estas cosas, es lo único que voy a estudiar. Y en la universidad nos queda una cantidad de tiempo libre impresionante, eso es otra cosa que yo me acuerdo mucho. A mí me quedaban todas las tardes libres, literalmente. No importaba qué trabajo estuviera, no importaba absolutamente nada. La cantidad de tiempo perdido, porque si uno es una persona que, lastimosamente, yo antes nunca adquirí el hábito de leer, nunca tuve tampoco un mentor que me impulsara a hacer o adquirir otras habilidades. Entonces, cuando estuve en la universidad, el tiempo que no estaba en la universidad, en el aula de clase, era casi que tiempo perdido. Y una vez empecé este proceso, también lo chévere de empezar a conectar con la gente que busca aprender por su cuenta es que, primero, no hay límites, porque si tú tienes una hora libre y no estás demasiado cansado, la vas a aprovechar, sea para leer un libro, sea para aprender esa habilidad que estás aprendiendo para tu carrera, o para discutir o ir a integraciones en otras comunidades que te van a aportar también información en la que vas a conocer gente interesante que está sintonizada contigo. Entonces, yo siento que esa es la diferencia más grande, la capacidad de aprender, en mi opinión, cuando estás estudiando de forma autónoma, ahora con los medios, con todas las posibilidades que hay hoy en día, es muchísimo más grande. Y no nos vayamos tan lejos. Yo creo que la inteligencia artificial que todos deben conocer, si uno la menciona, es OpenAI, ChatGPT. Si tú empiezas a estudiar algo y empiezas a ayudarte con ChatGPT para aclarar tus dudas, ahí tienes otro mentor, literalmente. Lastimosamente solo tiene información hasta el 2021, pero es que igual los profesores de universidad solo tienen información como hasta el 2005, entonces igual realmente. Entonces realmente hoy en día hay demasiadas herramientas para uno aprender y aprender y aprender, volverse una persona que literalmente devora información y volverse experto en el área en el que uno se quiera desarrollar. Definitivamente yo pensaría que es eso. Concuerdo con José, sí que el autoaprendizaje puede ser un poco más flexible, pero creo que también es muy retador la parte de definir el norte, ¿no? Porque, claro, cuando uno está solo y no tiene un mentor, uno hace parte de una comunidad,
uno se puede quedar perdido en un océano de información. O sea, yo creo que esa es como una de las debilidades más marcadas, diferente a lo que sucede con la academia, porque la academia ya tiene tu ruta trazada, ¿cierto? Este es el pensum, tienes estos compañeros, tú les puedes preguntar a tus compañeros y lo sigues, ¿cierto? Obviamente también pienso que hay factores como de personalidad y lo que hemos hablado durante este capítulo, y es que pues obviamente hay personas que se quedan con ese pensum, ¿cierto? Pero hay personas que aprovechan ese pensum y lo explotan y saben buscar en internet y buscan foros y pues obviamente pueden potenciar sus carreras, ¿cierto? Pero la flexibilidad y también lo que uno desarrolla al encontrarse con ese océano de información, que es esa manera de buscar la información, de saber discernir, de encontrar buenos mentores, eh, tiene más alcance, o sea, es como que, porque tú en la universidad te quedas como con los profes que tienes, ¿cierto? Pero cuando tú buscas globalmente, tú puedes encontrar personas que pueden estar, no sé, en España, ¿no? En la India, que son súper tops en lo que hacen y pues como que tú jamás te lo hubieras imaginado en tu universidad. Entonces, creería que ese podría ser como las diferencias más notorias en ese sentido. Sí, yo concuerdo, creo que la cuestión de ir al ritmo de uno, las complicaciones que tiene es, bueno, qué tan correcta es la información que uno obtiene. Y lo otro es cuando, lo mismo que tú decías, y pues ya lo he repetido varias veces y también con la recomendación del libro, es que cuando uno no sabe qué hacer, pues uno se abruma por todo ese mar de información de, bueno, ¿por dónde empiezo? Pero yo creo que ahí tengo, descubrir qué es lo que le gusta a uno a veces es muy complicado. Afortunadamente, digamos, también en la tecnología hay como muchos campos en los cuales tú puedes explorar, ¿cierto? Hay tantos campos como personas, como profesiones, como Yo creo que se crean cada segundo un nuevo campo, ¿no? O sea, como que... Sí, como de, bueno, y como es que le pagan por escribirle a una máquina. Sí, cosas así. Pero entonces, yo creo que si tú no sabes qué hacer, si tú no sabes qué norte tomar, lo primero es empezar a tocar de todo un poco, explorar, ir de un lado para otro. Por ejemplo, creo que eso nos ha pasado mucho en el 5. Hay personas que entran en un campo, después pasan a otro, después pasan a otro, terminan en otra cosa. Y aprender a pivotear. Exacto. No temerle tanto a esto, porque primero, por ejemplo, en la universidad, que es como un aprendizaje muy estático, igual cuando tú termines de estudiar, vas a terminar haciendo otra cosa y tú empiezas a trabajar y vas a terminar cambiando otras 20 veces más de campo haciendo otras cosas. Entonces, lo mismo pasa acá. Aquí, afortunadamente, tú tienes la libertad de ir cogiendo cosas que te gustan o descubrir cuáles son como esos conocimientos que quieres adquirir para ti. Ya sea porque de pronto tienes un proyecto personal, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta mucho empezarlo como por esta parte. Yo tengo el proyecto personal de hacer una página web para mí, porque quiero, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, bueno, ¿cómo construir una página web? ¿Qué es lo primero que necesito saber? Y entonces ahí empiezo como a investigar un poco, a tratar de entender que sé que esto mezcla conocimientos de esto, tengo que aprender esto otro, lo uno, lo otro, ta. Y creo que es un poco más de cierto atreverse como a ir adelante, a crear como unos pequeños proyectos y eso poco a poco uno empieza a descubrir, bueno, de todo este proyecto me gustó más hacer esto que esto otro, entonces voy a investigar más por este campo y ir avanzando más. Y creo que eso es una de las magias bonitas de la internet y que mucha gente de pronto no nota que puede hacer, ¿cierto? Que se queda como en... Creo que lo que quiero decir es más como, no esperen a que alguien les diga que tienen que aprender, sino que al final las riendas de su aprendizaje y de su carrera solamente los van a tomar ustedes. No las va a tomar otra persona ni nadie les va a tener que aprender de tú. Súper de acuerdo. Así estés en la universidad o así estés como en autoaprendizaje, o sea, es como toca ser, como decías tú al inicio, muy curioso, tener esa curiosidad innata de investigar, de probar herramientas, metodologías, creo que eso también es una diferencia muy grande, ¿no? Porque digamos que la academia tiende a ser un poco más rígida, hay profesores que son muy difíciles y es como que hay profesores como que si no es como ellos dicen, no funciona, a pesar de que haya miles de maneras de hacerlo.
Entonces eso es como, pues, o sea, se puede estudiar uno mucho con eso, con la academia, diferente a cuando tú estás en autoaprendizaje, aprendes cursos, aprendes maneras diferentes de hacerlo. Entonces eso es más chévere. Sí, no, y lo otro es también acércate a personas que ya sepan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, José, por ejemplo, entró al 5 porque tenía un amigo que ya estaba dentro del 5 y él quería aprender. A mí también, yo a veces le he escrito a personas, oye, tú que sabes hacer esto, ¿me puedes dar una recomendación de cómo podrían lograr? O sea, tampoco tienen que ir como, ayúdame a hacer esto, o hazme esto, ¿cómo es? Oh, hazme mi carrera, dame mi pensum. ¿Qué tengo que aprender? Sí, acérquense a personas que ya sepan que hacen eso parecido, que ustedes como que de pronto ve, esta persona está metida en este mundo, quiero saber qué es lo que hace, cómo lo hace, cómo funciona eso. Creo que eso también es una forma de entrar muy, muy fácil y que le puede ayudar a uno a resolver como esas grandes dudas. Pero ya pues, también para terminar e ir cerrando, como, ¿qué estrategias recomiendan ustedes para aprender por Internet? Y creo que eso también es muy complicado ahí, ¿cierto? Como generar esos hábitos correctos de a qué horas aprendo, a qué horas es mejor, a qué horas busco el espacio, en dónde puedo aprender más fácil. Eh, ¿Qué recomiendan en ese sentido? Pues, a ver, yo creo que lo primero es definirse un espacio, ¿cierto? Porque cuando tú ya tienes ese espacio dedicado para ti, para tu aprendizaje o para tu proyecto personal, es como ponerte un horario, ¿cierto? Ah, bueno, si yo trabajo de 2 a 3 de la tarde, entonces de 4 a 6 me pego mis estudiadas, ¿cierto? Creo que lo más importante es sacar el espacio como en la agenda, agendarlo, o sea, bloquearlo todo, sería como ese primer paso. El segundo, busca personas líderes con resultados y con trayectoria en el área. Si eres una persona activa en redes sociales, síguelos. La mayoría de esos líderes comparten mucha información que puede ser muy útiles. Algunos tienen sus propios cursos, algunos tienen sus propias comunidades. Entonces, eso es muy bueno porque tú empiezas a como untarte del tema, ¿no? Untarte un poco del tema e ir como marcando ese camino para ir aprendiendo. Ya que Andrés justo lo mencionó, yo iría directo a una recomendación. El libro Hábitos Atómicos de James Clear. Ese libro, básicamente, por hacer el resumen más corto que yo pueda o lo que más saco yo de ese libro que me parece súper importante, es enfócate en ser 1% mejor cada día. O sea, usted no tiene que clavarse 8 horas ya a aprender si usted no tiene ese hábito. No lo va a conseguir porque usted nunca lo ha hecho en toda su vida. Empiece estudiando 1 hora al día. Y, y si usted ya está acostumbrado a estudiar 1 hora al día y está aprendiendo, dedíquele un poco más de tiempo y añadirle media hora, añadirle otra hora más. Poco a poco eso se convierte en un hábito porque además usted lo está reforzando de forma positiva, no se está exigiendo de más y a medida que va aumentando el tiempo, es gratificante el ver no solo que está logrando dedicar más horas de estudio, sino que de verdad está logrando abarcar más temas y aprender más rápido y aprender más habilidades. Y el otro libro que yo recomendaría se llama Originals, How Non-Conformists Move the World. No sé cómo sería ese libro en español. Me imagino que es como, Originales. es como los no conformistas mueven el mundo, me imagino, o dominan el mundo, o algo así más o menos debe ser. El libro es de Adam Grant. También es un libro bastante interesante para todas las personas que busquen como empezar a pensar de esa forma más independiente, empezar a pensar y buscar y orientar toda su vida en base a sus objetivos que tiene. Así que esas serían 2 recomendaciones muy puntuales que yo haría en relación a este tema particular que estamos tocando hoy. Yo puedo recomendar un tercero que es un libro que creo que en el momento que leí me hizo un clic y comprendí muchas cosas de mí. Yo creo que también le puede hacer un clic a la mayoría de las personas que sienten que quiero aprender de todo, pero no tengo mucho tiempo. O me gustan tantas cosas y no soy capaz de Escoger. como de elegir, exacto, como de elegir una, ¿cierto? Como que cambio de un momento a otro, pierdo el interés de una cosa por otra. Y este libro se llama Range en inglés, en español se llama Amplitud.
Y es un libro que a mí me parece espectacular porque básicamente te dice cómo aprendemos las personas. Y creo que es también mucho lo que le critico yo al modelo educativo, que el modelo educativo es muy tosco, es muy tieso, es muy direccional. Mientras que en cambio el aprendizaje de uno es unidireccional y va para todas partes, y entre más uno se estimule, pues más aprende uno y más información adquiere, más información creativa adquiere uno. Entonces este libro es para todas las personas que sienten que no son buenas en una cosa porque siempre están cambiando de gustos, tienen muchos gustos, muchas preferencias y no saben cómo orientar su vida. Creo que este libro les puede ayudar muchísimo para que primero no sientan como exclusión de no son buenos en nada, sino que al contrario, son gente que pueden ser espectaculares en campos muy, muy específicos. Yo creo que con eso podríamos ir cerrando. No sé si tengan alguna otra cosa adicional más que decir, que aportar. ¿No? Bueno, entonces, bueno, recuerden que estos son los podcasts del 5. Pueden entrar a nuestro perfil a mirar más episodios. Pueden seguirnos en Facebook, Instagram, en YouTube, en casi todas las redes sociales. El LinkedIn también. Si están buscando apoyo profesional con sus proyectos o guianza en cómo gestionar algún proyecto a nivel, bueno, de mercado, de cómo poder hacer más tecnológico procesos, también nos pueden escribir y podemos también brindarte alguna asesoría al respecto. Siendo más, recuerden seguirnos, escuchar los otros episodios donde hablamos de más tecnología, de cómo dirigir compañías, de cómo funciona el mundo de la tecnología en el trabajo, y nos vemos en el siguiente episodio.